Al acudir de urgencia para revisar a un niño enfermo a última hora de la noche, esta doctora se quedó impactada al ver que el padre del niño era su propio marido. Isabel era una pediatra reconocida en Sao Paulo, conocida por su dedicación y compromiso con sus pequeños pacientes en el Hospital Infantil São Lucas. Cada día, se levantaba temprano, preparaba su café y revisaba su agenda antes de salir hacia el hospital. Su esposo, Tiago, un ingeniero civil, siempre la apoyaba en su carrera, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para empezar bien su jornada. Una mañana, mientras Isabel se preparaba para ir al trabajo, Tiago la observaba desde la cocina. ¿Estás lista para otro día salvando vidas?, preguntó, sonriendo y entregándole una taza de café recién hecho. Isabel sonrió y respondió, siempre lista, amor. Aunque hoy me siento un poco más cansada de lo habitual. Espero que no haya demasiadas emergencias. En el hospital, el ambiente era siempre agitado. Los pasillos estaban llenos de enfermeras y médicos moviéndose rápidamente, pacientes esperando ser atendidos y el sonido constante de monitores y equipos médicos. Isabel entró en su oficina y saludó a Clara, su enfermera de confianza. Buenos días, Clara. ¿Cómo están nuestros pequeños hoy?, preguntó Isabel mientras se ponía su bata blanca. Buenos días, doctora. Tenemos varios casos de rutina, pero también hay un par de niños con complicaciones respiratorias que necesitan su atención inmediata, respondió Clara, entregándole una carpeta con los informes. Isabel revisó rápidamente los documentos, asintiendo con seriedad. Bien, vamos a empezar con los casos más urgentes. Gracias por mantener todo en orden, Clara, dijo Isabel antes de dirigirse a la primera habitación. Cada consulta era una nueva historia. Isabel atendía a sus pacientes con una mezcla de profesionalismo y calidez, logrando que tanto los niños como sus padres se sintieran seguros y comprendidos. Era conocida por su habilidad para conectar con sus pacientes y su capacidad para manejar situaciones difíciles con calma y eficacia. Al final del día, Isabel se sentía agotada pero satisfecha con su trabajo. Sabía que había hecho una diferencia en la vida de cada niño que había atendido. Mientras se preparaba para salir del hospital, Clara se acercó con una expresión de preocupación. Doctora, recibimos una llamada urgente. Hay un niño en estado crítico que necesita atención inmediata en su casa. ¿Podría ir a verlo?, preguntó, extendiendo un papel con la dirección. Isabel tomó el papel, sintiendo una ligera punzada de preocupación. Claro, voy de inmediato. Avísame si hay algún cambio en los otros pacientes, respondió. Se despidió rápidamente de Clara y salió del hospital, sin saber que esa visita cambiaría su vida de una manera que nunca había imaginado. Mientras Isabel conducía hacia la dirección proporcionada, su mente no podía evitar preguntarse sobre la gravedad de la situación. La noche había caído, y las luces de la ciudad parpadeaban mientras avanzaba por las calles concurridas de Sao Paulo. Finalmente, llegó a un edificio de apartamentos modestos. Estacionó el coche y tomó su maletín médico, respirando profundamente antes de dirigirse hacia la entrada. Al subir las escaleras, encontró la puerta del apartamento ya entreabierta. Tocó suavemente y una mujer joven, visiblemente angustiada, abrió la puerta. ¿Es usted la doctora Isabel?, preguntó con voz temblorosa. Sí, soy yo. ¿Dónde está el niño?, respondió Isabel con tono calmado pero firme. La mujer, que se presentó como Mariana, la condujo rápidamente a una pequeña habitación al fondo del pasillo. Al entrar, Isabel encontró a un niño de unos 5 años, acostado en una cama, su rostro pálido y sudoroso. Su respiración era irregular y sus ojos medio cerrados por la fiebre. Hola, soy la doctora Isabel. Vamos a hacer que te sientas mejor, ¿de acuerdo?, dijo suavemente mientras se acercaba al pequeño. Mariana, parada a un lado, miraba con desesperación. Por favor, doctora, haga algo. No sé qué más hacer, suplicó. Isabel empezó a examinar al niño, tomando su temperatura y escuchando su respiración con el estetoscopio. Tiene fiebre muy alta y su respiración está comprometida. Necesitamos bajarle la fiebre de inmediato, dijo mientras sacaba un antipirético de su maletín. Mariana asintió, observando cada movimiento de Isabel con esperanza y temor. Mientras Isabel administraba el medicamento, la puerta de la habitación se abrió de golpe.
Tiago entró apresuradamente, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. «Isabel, ¿qué haces aquí?», preguntó, claramente desconcertado. Isabel lo miró, sintiendo una punzada de confusión. «Estoy aquí para atender a este niño». «¿Tú qué haces aquí, Tiago?», respondió, tratando de mantener la calma. Mariana, al ver la interacción, se acercó a Tiago. «Tiago, ella es la doctora que llamé». «No sabía que la conocías», dijo, su voz temblando. Isabel miró a ambos, tratando de procesar la situación. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, su voz firme pero controlada. Tiago tragó saliva, claramente incómodo. «Isabel, puedo explicarlo. Pero primero, debemos asegurarnos de que Pedro esté bien», dijo, señalando al niño. Isabel asintió, enfocándose de nuevo en Pedro. «Mariana, por favor, tráeme agua fría y toallas. Necesitamos bajarle la temperatura lo más rápido posible», ordenó. Mientras Mariana corría a la cocina, Tiago se acercó a Isabel. «Isabel, esto es complicado. Te lo explicaré todo, pero por favor, ayúdame a salvar a mi hijo primero», dijo, su voz llena de desesperación. Isabel se detuvo por un momento, sus pensamientos en un torbellino. «Está bien, pero después de esto, tendremos una larga conversación, Tiago», dijo finalmente. Mariana regresó con las toallas y el agua, y juntos comenzaron a enfriar a Pedro. Mientras trabajaban, la tensión en el aire era palpable. Isabel sabía que, una vez que Pedro estuviera fuera de peligro, tendría que enfrentarse a una verdad devastadora. Las horas pasaron lentamente mientras Isabel, Tiago y Mariana hacían todo lo posible por estabilizar a Pedro. Finalmente, la fiebre comenzó a bajar y la respiración del niño se normalizó. Isabel se dejó caer en una silla, agotada pero aliviada. «Necesitamos llevarlo al hospital para un monitoreo más cercano, pero por ahora, está estable», dijo, mirando a Mariana y Tiago. Mariana, con lágrimas en los ojos, asintió agradecida. «Gracias, doctora. No sé qué habría hecho sin usted», dijo. Tiago también asintió, pero Isabel apenas pudo mirarlo. Sabía que la siguiente conversación cambiaría todo para siempre. Mientras preparaban a Pedro para trasladarlo al hospital, la tensión en la habitación era palpable. Isabel evitaba hacer contacto visual con Tiago, concentrándose en el bienestar del niño. «Mariana, asegúrate de que Pedro esté bien abrigado durante el traslado», instruyó Isabel. Mariana asintió rápidamente y se apresuró a seguir las indicaciones. Tiago, visiblemente nervioso, intentó acercarse a Isabel. «Isabel, por favor, necesito hablar contigo». «Esto no es lo que parece», dijo en voz baja. Isabel lo miró, sus ojos llenos de confusión y dolor. «Tiago, ahora no es el momento. Primero debemos asegurarnos de que Pedro esté fuera de peligro», respondió firmemente. El trayecto hacia el hospital fue silencioso. Isabel se sentó junto a Pedro, vigilando cada signo vital, mientras Mariana conducía con cuidado. Tiago, sentado en el asiento delantero, no dejaba de mirar a Isabel a través del retrovisor, su expresión llena de remordimiento. Al llegar al hospital, un equipo de médicos y enfermeras lo recibió rápidamente y llevaron a Pedro a la sala de emergencias para un monitoreo intensivo. Isabel, finalmente sintiendo que podía respirar un poco más tranquila, se giró hacia Mariana. «Pedro estará en buenas manos aquí. Vamos a hacer todo lo posible para que se recupere pronto», aseguró. Mariana, con lágrimas en los ojos, la abrazó. «Gracias, doctora Isabel. No sé cómo agradecerle», dijo con la voz entrecortada. Con Pedro en observación, Isabel se dirigió a una pequeña sala de espera, seguida por Tiago. «Isabel, por favor, déjame explicarte», insistió Tiago, su voz llena de desesperación. Isabel se sentó en una silla, sintiéndose agotada pero decidida a escuchar. «Bien, Tiago, tienes 5 minutos. Dime qué está pasando», dijo, mirándolo directamente a los ojos. Tiago respiró profundamente antes de comenzar. «Hace 5 años, conocí a Mariana. Fue antes de que tú y yo nos conociéramos. Nos vimos un par de veces, y luego perdimos el contacto.
No sabía que estaba embarazada hasta que Pedro nació. Mariana me encontró y me contó todo. Desde entonces, he estado ayudándola financieramente, pero nunca pensé que esto llegaría a este punto, explicó, su voz llena de remordimiento. Isabel lo miró incrédula. ¿Y nunca pensaste en decírmelo? ¿Nunca pensaste en cómo me sentiría al descubrirlo así?, preguntó, su voz temblando de emoción. Tiago bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Tenía miedo, Isabel. Miedo de perderte, miedo de cómo reaccionarías. Pero sé que debería habértelo dicho. Lo siento mucho, dijo, su voz apenas un susurro. Isabel se levantó, sintiéndose abrumada por una mezcla de emociones. Tiago, necesito tiempo para procesar todo esto. No sé qué va a pasar con nosotros, pero en este momento, mi prioridad es Pedro, declaró, caminando hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y se giró. Volveré a ver cómo está Pedro en unas horas. Hablaremos más tarde, concluyó, dejando a Tiago solo en la sala de espera. Mientras Isabel caminaba por los pasillos del hospital, su mente seguía en un torbellino. Sabía que la conversación con Tiago era solo el comienzo de algo mucho más complicado. Con el corazón pesado, se dirigió a la estación de enfermería para verificar el estado de Pedro, sabiendo que las respuestas que buscaba aún estaban lejos de ser claras. Mientras Isabel observaba a Pedro desde la ventana de la sala de emergencias, sus pensamientos eran un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. No podía creer que su vida se hubiera complicado tanto en tan poco tiempo. La revelación de Tiago la había dejado atónita, y aunque había prometido volver para hablar con él, en su corazón sabía que sería una conversación extremadamente difícil. Unas horas más tarde, Isabel regresó a la sala de espera, donde encontró a Tiago sentado, con la cabeza entre las manos. Mariana estaba junto a él, su rostro aún marcado por la preocupación. Isabel se acercó lentamente, tratando de mantener la calma. Tiago, necesitamos hablar. Mariana, ¿podrías darnos un momento, por favor?, pidió Isabel con cortesía pero firmeza. Mariana asintió y se retiró discretamente. Tiago levantó la mirada, sus ojos reflejando el agotamiento y la culpa. Isabel, lo siento tanto. Nunca quise que te enteraras de esta manera. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglar esto, dijo, su voz quebrada por la emoción. Isabel tomó asiento frente a él, intentando mantener su compostura. Tiago, no sé si esto es algo que se pueda arreglar. Has mentido durante años y ahora estamos en esta situación porque decidiste ocultarme la verdad. Necesito saber todo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Qué más has ocultado?, preguntó Isabel, su voz firme pero llena de dolor. Tiago respiró profundamente y comenzó a hablar. Mariana y yo nos conocimos en un evento de trabajo. Nos vimos algunas veces, pero nunca supe que había quedado embarazada. Cuando Pedro nació, ella me buscó y me pidió ayuda. Desde entonces, he estado enviándole dinero y visitándolos ocasionalmente, pero nunca le conté a nadie, ni siquiera a ti, confesó, su voz temblando. Isabel lo miró, tratando de procesar toda la información. ¿Y nunca pensaste en cómo esto me afectaría? ¿Nunca consideraste las consecuencias de tus acciones?, preguntó, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Tiago negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Siempre tuve miedo de perderte, Isabel. Pero ahora veo que mi miedo solo ha empeorado las cosas, admitió. En ese momento, un médico salió de la sala de emergencias y se dirigió hacia ellos. Doctora Isabel, Pedro está estable por ahora. Sin embargo, necesitamos mantenerlo en observación durante la noche. Ha respondido bien al tratamiento, pero queremos asegurarnos de que no haya complicaciones, informó. Isabel asintió, agradecida por las noticias. Gracias, doctor. Estaremos aquí toda la noche, respondió. Cuando el médico se alejó, Isabel se volvió hacia Tiago. Tiago, necesito tiempo para pensar. Pedro es nuestra prioridad ahora mismo. Vamos a enfocarnos en él, y luego veremos cómo manejamos todo lo demás, dijo con determinación. Tiago asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Haré lo que sea necesario, Isabel.
Quiero estar aquí para Pedro y para ti, si me lo permites, dijo, su voz llena de esperanza y arrepentimiento. Isabel se levantó y comenzó a caminar hacia la habitación de Pedro, indicándole a Tiago que la siguiera. Al llegar, encontraron a Mariana sentada junto a la cama del niño, sus ojos llenos de preocupación y amor. Isabel se acercó y puso una mano reconfortante en el hombro de Mariana. Pedro está estable, pero debemos estar atentos. Necesitamos mantenernos fuertes por él, dijo Isabel, tratando de infundir ánimo. Mariana asintió, limpiándose las lágrimas. Gracias, doctora. No sé qué haría sin su ayuda, dijo con gratitud. Isabel le sonrió levemente y se sentó en una silla al lado de la cama, observando a Pedro mientras dormía. Tiago se sentó al otro lado, sus ojos fijos en el pequeño rostro del niño. La noche avanzó lentamente mientras Isabel y Tiago vigilaban a Pedro en la sala de emergencias. El silencio solo era interrumpido por el suave pitido de los monitores y los suspiros ocasionales de Mariana. La tensión en el aire era palpable, y todos sabían que las próximas horas serían críticas. A la mañana siguiente, el doctor que había estado monitoreando a Pedro entró en la habitación con una sonrisa tranquilizadora. Pedro ha respondido bien al tratamiento y está fuera de peligro inmediato. Sin embargo, necesitamos seguir observándolo por un par de días más para asegurarnos de que no haya complicaciones, informó, mirando a Isabel y a los padres del niño. Isabel sintió un alivio abrumador, pero sabía que su trabajo aún no había terminado. Gracias, doctor. Nos aseguraremos de que Pedro reciba todo el cuidado necesario, respondió, dirigiendo una mirada firme a Tiago y Mariana. Tiago, que había permanecido en silencio la mayor parte de la noche, se acercó a Isabel con cautela. Isabel, sé que esto no es fácil para ti. No puedo imaginar cómo te sientes, pero quiero que sepas que estoy aquí para Pedro y para ti. Quiero enmendar mis errores y ser el hombre que mereces, dijo con sinceridad, sus ojos reflejando el remordimiento. Isabel lo miró, sus emociones en conflicto. Tiago, esta situación es mucho más complicada de lo que piensas. Has mentido durante años, y no puedo simplemente olvidar eso. Necesito tiempo para procesar todo y decidir qué es lo mejor para mí, respondió, su voz firme pero temblorosa. Mariana, que había estado escuchando en silencio, intervino. Isabel, no quiero causarte más dolor. Solo quiero que Pedro esté bien. Agradezco todo lo que has hecho por él y por nosotros, dijo con la voz llena de gratitud. Isabel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pedro es mi prioridad ahora mismo. Vamos a enfocarnos en su recuperación, y luego veremos cómo manejar todo lo demás, dijo, mirando a ambos con determinación. Mientras Pedro se recuperaba, Isabel y Tiago trabajaban juntos para asegurarse de que el niño recibiera el mejor cuidado posible. Aunque la tensión entre ellos era evidente, ambos sabían que debían mantenerse fuertes por el bienestar de Pedro. Unos días después, Pedro fue dado de alta del hospital. Isabel, Tiago y Mariana se despidieron del equipo médico y llevaron a Pedro de vuelta a casa. El trayecto fue silencioso, con cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al llegar al apartamento de Mariana, Isabel ayudó a acomodar a Pedro en su cama. Necesita descansar y seguir tomando los medicamentos. Si hay algún cambio en su condición, llámenme de inmediato, instruyó Isabel, su voz profesional y serena. Tiago se acercó a Isabel una vez más. Isabel, sé que este no es el momento adecuado, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas entre nosotros, dijo, su voz llena de esperanza. Isabel lo miró, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Tiago, necesito tiempo para pensar. No puedo tomar ninguna decisión apresurada. Vamos a enfocarnos en Pedro por ahora, respondió, su voz firme. Mariana, observando la interacción, se sintió culpable por la situación. Isabel, lamento tanto haberte puesto en esta posición. No era mi intención causarte dolor, dijo, sus ojos llenos de remordimiento. Isabel suspiró, sintiendo el peso de las emociones. Mariana, lo importante es que Pedro está bien. Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que se recupere completamente, dijo, tratando de mantener la calma. Con Pedro acomodado y descansando, Isabel se despidió de Mariana y Tiago.
voy a volver en unos días para revisar cómo está Pedro. Cualquier cosa, no duden en llamarme, dijo antes de salir del apartamento. Mientras caminaba hacia su coche, Isabel se detuvo por un momento, mirando el edificio. Sabía que su vida había cambiado para siempre y que las decisiones que tomara en los próximos días serían cruciales. Con el corazón lleno de incertidumbre, se preparó para enfrentar los desafíos que vendrían, sabiendo que su relación con Tiago y su futuro estaban en juego. Conducía de regreso a casa, Isabel reflexionaba sobre las próximas conversaciones y decisiones que tendría que tomar. Sabía que debía pensar en su bienestar y en cómo quería seguir adelante, mientras mantenía el enfoque en la recuperación de Pedro y el bienestar de todos los involucrados. Al llegar a su apartamento, sintió un peso en su corazón, pero también una determinación creciente de enfrentar la situación con claridad y fuerza. La noche pasó lentamente. Isabel no podía dejar de pensar en las revelaciones de Tiago y en cómo afectaban su vida. A la mañana siguiente, se levantó temprano y se dirigió al hospital. Necesitaba concentrarse en su trabajo, aunque su mente estuviera dividida entre sus responsabilidades médicas y sus problemas personales. Mientras revisaba los informes de sus pacientes, Clara, su enfermera de confianza, se acercó. «Isabel, te ves agotada». «¿Todo está bien?», preguntó con preocupación. Isabel forzó una sonrisa y respondió: «He tenido unos días difíciles, Clara, pero estaré bien. Gracias por preocuparte». La jornada en el hospital fue intensa, pero Isabel se mantuvo enfocada en sus tareas. Cada sonrisa y cada gesto de agradecimiento de sus pequeños pacientes le daban fuerzas para seguir adelante. Sabía que su vocación era una fuente de consuelo y propósito en medio del caos personal. Al final del día, Isabel decidió que era el momento de enfrentar a Tiago nuevamente. Lo llamó y acordaron encontrarse en un café cercano. Llegó antes de la hora acordada, y mientras esperaba, sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Tiago y al impacto que habían tenido en su vida. Tiago llegó puntual, con una expresión de preocupación y remordimiento. Se sentaron en una mesa en la esquina, lejos del bullicio del café. «Gracias por venir, Isabel», dijo Tiago, rompiendo el silencio. Isabel asintió, mirando directamente a los ojos. «Tiago, necesitamos hablar con honestidad». «Estoy cansada de mentiras y secretos», comenzó Isabel, su voz firme pero calmada. Tiago tomó aire profundamente antes de responder. «Isabel, sé que he cometido errores terribles. Nunca debí ocultarte la verdad sobre Pedro. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar el daño. Te amo y no quiero perderte», dijo, su voz llena de desesperación. Isabel lo miró, sintiendo una mezcla de emociones. «Tiago, no se trata solo de amor. Se trata de confianza y respeto. Has roto ambos, y no sé si puedo recuperarlos. Necesito tiempo para pensar en lo que quiero y en lo que es mejor para mí», respondió, su voz temblando ligeramente. Tiago asintió, comprendiendo la magnitud de sus acciones. «Entiendo, Isabel. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar tu confianza. Por favor, dame una oportunidad», suplicó, sus ojos llenos de esperanza. Isabel suspiró, sintiendo el peso de la decisión. «Tiago, no puedo prometerte nada ahora. Necesito tiempo para sanar y para decidir lo que es mejor para mí. Vamos a seguir adelante con la recuperación de Pedro, y luego veremos qué sucede entre nosotros», dijo, tratando de mantenerse firme. La conversación continuó durante un tiempo, con ambos expresando sus sentimientos y preocupaciones. Finalmente, Isabel se levantó, sintiendo que había dicho todo lo que necesitaba decir por el momento. «Nos veremos en unos días para revisar a Pedro. Hasta entonces, necesito espacio para pensar», concluyó antes de salir del café. Mientras caminaba de regreso a su coche, Isabel sintió una mezcla de alivio y confusión. Sabía que enfrentarse a Tiago era solo el primer paso en un largo proceso de sanación y decisiones difíciles. Conducía de regreso a casa, reflexionando sobre la importancia de tomarse el tiempo necesario para procesar sus emociones y evaluar sus opciones. En los días siguientes, Isabel se enfocó en su trabajo y en cuidar de sí misma. Pasaba tiempo con amigos, iba a caminar y se sumergía en actividades que le brindaban alegría y tranquilidad.
Sabía que debía fortalecer su espíritu antes de poder tomar decisiones importantes sobre su futuro con Tiago. Finalmente, llegó el día en que debía volver a ver a Pedro. Se dirigió al apartamento de Mariana con una mezcla de nerviosismo y determinación. Al llegar, fue recibida calurosamente por Mariana y Tiago, quienes la guiaron hasta el cuarto de Pedro. «Hola, Pedro, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó Isabel con una sonrisa cálida mientras se acercaba a la cama del niño. Pedro sonrió débilmente y respondió: «Me siento mejor, doctora Isabel. Gracias por cuidarme». Isabel sintió una oleada de alivio y satisfacción al ver la mejoría de Pedro. «Me alegra oír eso, Pedro. Vamos a hacer un chequeo rápido para asegurarnos de que todo esté bien», dijo mientras comenzaba su examen. Mientras Isabel trabajaba, Mariana y Tiago observaban en silencio, ambos conscientes de la importancia de este momento. Sabían que la salud de Pedro era la prioridad, pero también comprendían que Isabel necesitaba tiempo y espacio para sanar sus propias heridas. Mientras Isabel terminaba el chequeo de Pedro, sentía una mezcla de alivio y satisfacción al ver la notable mejoría del niño. «Muy bien, Pedro. Estás mucho mejor. Pero recuerda, debes seguir tomando tus medicamentos y descansar mucho, ¿de acuerdo?», dijo con una sonrisa cálida. Pedro asintió vigorosamente. «Sí, doctora Isabel. Haré todo lo que me digas», respondió, su voz llena de gratitud y respeto. Isabel le acarició el cabello suavemente antes de levantarse y dirigirse a Mariana y Tiago. «Pedro está mostrando una mejoría notable, pero es importante que siga sus indicaciones al pie de la letra. Manténganlo bien hidratado y asegúrense de que descanse lo suficiente», instruyó Isabel. Mariana asintió, visiblemente aliviada. «Gracias, doctora. No sé cómo habríamos manejado esto sin usted», dijo, su voz llena de sinceridad. Isabel sonrió ligeramente. «Es mi trabajo y mi placer ayudar. Si necesitan algo, no duden en llamarme», respondió antes de recoger sus cosas y dirigirse hacia la puerta. Tiago la siguió, con una expresión de preocupación y esperanza. «Isabel, ¿puedo hablar contigo un momento?», pidió Tiago, su voz temblando ligeramente. Isabel lo miró, sabiendo que esta conversación era inevitable. «Está bien, pero no tengo mucho tiempo». «Hablemos afuera», respondió, saliendo del apartamento. Una vez fuera, Tiago respiró hondo antes de hablar. «Isabel, sé que he cometido errores imperdonables. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para arreglar esto. Te amo y no quiero perderte», dijo, su voz llena de desesperación. Isabel lo miró con seriedad. «Tiago, entiendo que estás arrepentido, pero tus acciones han causado un daño profundo. No puedo simplemente olvidar lo que pasó. Necesito tiempo para procesar todo esto y decidir qué es lo mejor para mí», respondió, tratando de mantener la calma. Tiago asintió, aceptando la gravedad de la situación. «Lo entiendo, Isabel. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, y haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Te daré el espacio que necesitas», dijo, su voz llena de sinceridad. Isabel sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que necesitaba tiempo para sanar y pensar en su futuro. «Gracias, Tiago. Aprecio tu comprensión. Vamos a centrarnos en la recuperación de Pedro por ahora. El resto se resolverá con el tiempo», dijo antes de despedirse y dirigirse a su coche. Durante el trayecto de vuelta a casa, Isabel reflexionó sobre la conversación con Tiago. Sabía que tenía que tomarse su tiempo para procesar sus emociones y pensar en lo que realmente quería para su vida. Al llegar a su apartamento, decidió que era momento de centrarse en su propio bienestar. Los días siguientes, Isabel se sumergió en su trabajo en el hospital, encontrando consuelo en su rutina diaria. Cada sonrisa de sus pacientes y cada agradecimiento de los padres le recordaban por qué había elegido su profesión. Sin embargo, en los momentos de tranquilidad, sus pensamientos siempre volvían a Tiago y a la complicada situación que enfrentaba. Una tarde, Clara se acercó a Isabel mientras revisaba unos informes. «Isabel, he notado que has estado muy callada últimamente. Sé que no soy quien para entrometerme, pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites», dijo Clara, su voz llena de preocupación. Isabel le dedicó una sonrisa agradecida.
Gracias, Clara. He estado pasando por un momento difícil, pero aprecio mucho tu apoyo, respondió, sintiendo un poco de alivio al compartir sus sentimientos con una amiga. Clara asintió, entendiendo la gravedad de la situación sin necesidad de más detalles. Cuentas conmigo para lo que sea, Isabel. No estás sola en esto, aseguró, antes de regresar a sus tareas. Isabel sintió una oleada de gratitud. Sabía que tenía un sistema de apoyo en el hospital y entre sus amigos, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Decidió que era hora de buscar ayuda profesional para manejar sus emociones y encontrar claridad en medio del caos. Esa misma noche, Isabel buscó un terapeuta especializado en relaciones y comenzó a asistir a sesiones regularmente. Las conversaciones con su terapeuta la ayudaron a explorar sus sentimientos y a comprender mejor el impacto de las acciones de Tiago en su vida. Durante una de las sesiones, el terapeuta le preguntó: Isabel, ¿qué es lo que realmente quieres para tu futuro? ¿Qué es lo que te haría sentir en paz y feliz? Isabel reflexionó profundamente antes de responder. Quiero recuperar mi sentido de confianza y estabilidad. Quiero ser feliz y estar en paz conmigo misma, independientemente de lo que suceda con Tiago, dijo con determinación. Las palabras de Isabel resonaron en el silencio de la habitación, marcando un momento de claridad y resolución. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía y con la certeza de que merecía ser feliz. A medida que Isabel avanzaba en su terapia y se sentía más segura de sí misma, una nueva emergencia sacudió su mundo. Una tarde, mientras atendía a sus pacientes en el hospital, recibió una llamada urgente. Pedro había sido ingresado nuevamente, esta vez en estado crítico. Sin pensarlo dos veces, Isabel dejó todo y corrió hacia la sala de emergencias. Al llegar, encontró a Mariana llorando desesperadamente en la sala de espera. Doctora Isabel, por favor, ayúdenos. Pedro está muy mal, suplicó Mariana entre sollozos. Isabel la abrazó rápidamente, tratando de consolarla. Estoy aquí, Mariana. Vamos a hacer todo lo posible para ayudar a Pedro, respondió Isabel con firmeza, dirigiéndose a la sala donde el niño estaba siendo atendido. Dentro, los médicos y enfermeras trabajaban frenéticamente para estabilizar a Pedro. Isabel se unió al equipo, tomando el control de la situación. Necesitamos una línea 4 y monitorear sus signos vitales constantemente. Vamos a estabilizarlo primero y luego investigaremos la causa de esta recaída, ordenó Isabel, su voz llena de autoridad y determinación. Horas de trabajo intensivo pasaron, y finalmente, Pedro comenzó a mostrar signos de mejoría. Isabel suspiró aliviada, pero sabía que la batalla aún no había terminado. Vamos a mantenerlo en observación estrecha durante las próximas 24 horas. Necesitamos averiguar qué causó esta crisis, dijo al equipo médico. Mariana y Tiago se acercaron a Isabel, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y gratitud. Gracias, Isabel. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por Pedro, dijo Tiago, su voz llena de emoción. Isabel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Hago lo que puedo. Pedro es un niño fuerte y vamos a sacarlo adelante, respondió. Mientras Pedro dormía en la cama del hospital, Isabel se sentó junto a Mariana y Tiago en la sala de espera. Necesito saber todo lo que ha pasado en los últimos días. ¿Ha estado siguiendo todas las indicaciones médicas?, preguntó Isabel, su voz llena de preocupación. Mariana asintió vigorosamente. Sí, hemos seguido todo al pie de la letra. No sé qué pudo haber salido mal, dijo, su voz temblando. Isabel se quedó pensativa por un momento. Vamos a realizar algunos análisis adicionales. Necesitamos descartar cualquier infección o complicación que no hayamos detectado antes, explicó. Tiago asintió, mirando a Isabel con gratitud y respeto. Isabel, confío plenamente en ti. Sé que harás todo lo posible para ayudar a Pedro, dijo con sinceridad. Durante las horas siguientes, Isabel y el equipo médico realizaron una serie de pruebas y análisis. Finalmente, los resultados comenzaron a llegar. Isabel revisó los informes con detenimiento, buscando cualquier indicio que pudiera explicar la condición de Pedro. Al revisar uno de los resultados, notó algo inusual. Esto es extraño.
Hay niveles elevados de una sustancia que no debería estar aquí. Necesito investigar más a fondo, dijo, su mente trabajando rápidamente para conectar las piezas del rompecabezas. Mientras Isabel profundizaba en su investigación, Tiago y Mariana permanecían a su lado, ansiosos por cualquier noticia. ¿Has encontrado algo, Isabel?, preguntó Tiago, su voz llena de esperanza. Isabel asintió lentamente. Creo que sí. Parece que Pedro ha estado expuesto a algo tóxico, pero no estoy segura de qué puede ser. Necesito hacer más pruebas para confirmar mis sospechas, explicó. Tiago y Mariana se miraron, preocupados. ¿Qué crees que puede haber causado esto?, preguntó Mariana, su voz temblando. Isabel suspiró, sabiendo que la respuesta no sería fácil de aceptar. No estoy segura aún, pero podría ser algo en su entorno. ¿Ha estado en contacto con algún químico o sustancia extraña recientemente?, preguntó Isabel, tratando de encontrar alguna pista. Mariana negó con la cabeza. No que yo sepa. Hemos sido muy cuidadosos con todo lo que le rodea, respondió. Isabel asintió, comprendiendo la preocupación de Mariana. Vamos a investigar más a fondo. Necesitamos estar seguros antes de sacar cualquier conclusión, dijo, decidida a llegar al fondo del asunto. Las horas avanzaron lentamente mientras Isabel y el equipo médico realizaban más pruebas a Pedro, intentando determinar la causa de su recaída. Los resultados comenzaron a llegar y una inquietante posibilidad se fue haciendo más clara. Isabel se acercó a Tiago y Mariana, quienes esperaban ansiosamente en la sala de espera. Tiago, Mariana, he encontrado algo que podría explicar la condición de Pedro, dijo Isabel con voz grave, sosteniendo un informe. Los análisis muestran niveles elevados de una sustancia tóxica en su sistema. Necesitamos investigar más a fondo para identificar la fuente exacta. Tiago y Mariana se miraron con preocupación. ¿Qué podría estar causando esto?, preguntó Mariana, su voz temblorosa. Isabel respiró profundamente antes de responder. Podría ser algo en su entorno. ¿Ha habido algún cambio reciente en su hogar, como nuevos productos de limpieza, pesticidas o alguna remodelación?, preguntó, buscando pistas. Tiago frunció el ceño, intentando recordar. Recientemente hicimos algunos arreglos en la casa, pero no utilizamos nada fuera de lo común. ¿Crees que algo de eso podría haber afectado a Pedro?, preguntó con inquietud. Isabel asintió. Es posible. Necesitamos revisar todo lo que haya cambiado en su entorno para descartar cualquier fuente de contaminación. Mientras tanto, vamos a empezar un tratamiento para eliminar la toxina del sistema de Pedro, explicó. Mariana asintió, visiblemente angustiada. Haremos lo que sea necesario. Solo queremos que Pedro se recupere, dijo con determinación. Isabel les ofreció una sonrisa tranquilizadora. Estamos en ello. Vamos a hacer todo lo posible para que Pedro se recupere completamente, aseguró. Mientras Pedro recibía el tratamiento, Isabel decidió ir personalmente a la casa de Mariana y Tiago para investigar. Voy a necesitar ver su hogar y revisar cualquier cosa que pueda haber causado esta reacción. ¿Está bien si voy ahora?, preguntó Isabel, sabiendo que cada minuto contaba. Tiago asintió rápidamente. Claro, Isabel. Vamos juntos. Quiero asegurarme de que no haya nada que pueda seguir dañando a Pedro, dijo, levantándose de su asiento. Mariana se quedó en el hospital, vigilando a Pedro, mientras Isabel y Tiago se dirigían al apartamento. Al llegar, Isabel comenzó a inspeccionar cada rincón del hogar, buscando cualquier cosa que pudiera ser sospechosa. Revisó productos de limpieza, alimentos, y hasta los juguetes de Pedro. Después de una exhaustiva búsqueda, encontró un frasco de pesticida debajo del fregadero, que no parecía estar bien cerrado. Tiago, ¿este pesticida es nuevo? ¿Lo han utilizado recientemente?, preguntó Isabel, mostrando el frasco. Tiago miró el pesticida con sorpresa. Sí, lo usamos hace unas semanas para deshacernos de unas plagas en el jardín. No pensé que pudiera ser peligroso, respondió, preocupado. Isabel asintió, comprendiendo la situación. Es posible que este pesticida sea la causa de la toxicidad en Pedro. Vamos a llevar esto al hospital para analizarlo y confirmar nuestras sospechas, dijo,
colocando el frasco en una bolsa de plástico para su transporte. De regreso al hospital, Isabel entregó el frasco al laboratorio para su análisis. Vamos a hacer esto rápido. Necesitamos saber si esta es la fuente de la toxina en el sistema de Pedro, dijo al técnico de laboratorio, quien asintió y comenzó de inmediato. Mientras esperaban los resultados, Isabel se unió a Mariana junto a la cama de Pedro. Estamos haciendo todo lo posible para identificar la causa exacta. Espero que pronto tengamos respuestas, dijo Isabel, tratando de tranquilizarla. Mariana tomó la mano de Isabel, sus ojos llenos de gratitud. Gracias, Isabel. No sé qué haríamos sin ti, dijo con voz emocionada. Isabel le dio un apretón reconfortante en la mano. Pedro es fuerte. Vamos a sacarlo adelante, respondió con convicción. Las horas pasaron con una lentitud exasperante mientras Isabel, Tiago y Mariana esperaban los resultados del laboratorio. Pedro seguía en observación, y aunque su condición se había estabilizado, todos sabían que era crucial identificar la causa de su recaída para evitar futuras complicaciones. Finalmente, el técnico de laboratorio se acercó a Isabel con un informe en la mano. Doctora Isabel, hemos analizado el pesticida y encontramos que contiene una sustancia altamente tóxica. Es probable que esta sea la causa de la toxicidad en Pedro, explicó, entregándole el informe detallado. Isabel leyó el informe con atención antes de dirigirse a Tiago y Mariana. Hemos encontrado la causa. El pesticida que usaron en su casa contiene una sustancia que es extremadamente tóxica y probablemente es lo que ha afectado a Pedro, informó Isabel, su voz mezclando alivio y preocupación. Tiago puso una mano en su frente, visiblemente perturbado. Nunca imaginé que algo que usamos para el jardín pudiera causar tanto daño, dijo con pesar. Mariana, por su parte, miró a Isabel con lágrimas en los ojos. ¿Pedro va a estar bien? ¿Podemos hacer algo para eliminar esta toxina de su sistema?, preguntó angustiada. Isabel asintió, tratando de tranquilizarlos. Pedro ya está recibiendo el tratamiento adecuado para eliminar la toxina de su sistema. Ahora que sabemos la causa, podemos ajustar el tratamiento para asegurarnos de que se recupere completamente, explicó con determinación. Mariana respiró profundamente, tratando de calmarse. Gracias, Isabel. No sé qué habríamos hecho sin tu ayuda. Prometemos que seremos más cuidadosos en el futuro, dijo, su voz llena de gratitud. Isabel sonrió levemente. Lo importante es que Pedro va a estar bien. Vamos a mantenerlo en observación unos días más para asegurarnos de que todo esté bajo control, afirmó, dirigiéndose hacia la habitación de Pedro para verificar su estado. Dentro de la habitación, Pedro dormía tranquilamente, su pequeño cuerpo finalmente libre del veneno que lo había debilitado tanto. Isabel se sentó junto a su cama, observando su respiración regular y sintiendo una oleada de alivio. Sabía que el niño estaba fuera de peligro inmediato, pero aún quedaba trabajo por hacer para garantizar su completa recuperación. Tiago se acercó a Isabel, su rostro reflejando una mezcla de alivio y culpa. Isabel, no puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho por Pedro y por nosotros. Estoy decidido a ser un mejor padre y a asegurarme de que nada de esto vuelva a suceder, dijo con sinceridad. Isabel lo miró, viendo el verdadero arrepentimiento en sus ojos. Tiago, lo importante es que aprendamos de esta experiencia y sigamos adelante. Pedro necesita que todos estemos fuertes y unidos para él, respondió, su voz firme pero comprensiva. Mariana se unió a ellos, tomando la mano de Pedro. Vamos a salir adelante. Gracias, Isabel, por no rendirte nunca y por luchar por la salud de mi hijo, dijo, sus ojos llenos de gratitud. Isabel asintió, sintiendo una conexión renovada con la familia. Sabía que aún quedaban decisiones difíciles por tomar en su vida personal, pero en ese momento, estaba agradecida por haber podido ayudar a Pedro y por ver el impacto positivo de su trabajo. Con Pedro en el camino de la recuperación, Isabel se dio cuenta de que era hora de enfrentar su propia vida y los desafíos que la esperaban. Sabía que la relación con Tiago requería una profunda reflexión y que tenía que tomar decisiones importantes para su bienestar. Sin embargo, en ese instante, su foco principal era la salud de Pedro y asegurarse de que el niño tuviera la mejor oportunidad de una vida feliz y saludable. Con el paso de los días, Pedro mostró una notable mejoría.
su energía y sonrisa regresaron, llenando la habitación de alegría y esperanza. Isabel se sintió aliviada al ver al niño recuperarse tan bien. Mariana y Tiago, visiblemente agradecidos, no dejaban de agradecer a Isabel por su dedicación y apoyo incondicional. Un día, mientras Pedro jugaba con sus juguetes en la cama del hospital, Isabel se sentó con Tiago y Mariana en la sala de espera. Pedro está casi listo para irse a casa. Su recuperación ha sido excelente y estoy muy feliz de ver lo bien que está, dijo Isabel con una sonrisa. Mariana, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Isabel. No sabemos cómo agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Eres un ángel en nuestras vidas, dijo con sinceridad. Tiago asintió, mirando a Isabel con respeto y admiración. Isabel, has salvado a nuestro hijo y nos has mostrado lo que significa ser verdaderamente fuerte y compasiva. Estoy decidido a ser un mejor hombre y padre, dijo, su voz llena de determinación. Isabel asintió, sintiendo una profunda conexión con ambos. Lo más importante es que Pedro esté bien y que todos aprendamos de esta experiencia. Ahora es el momento de centrarse en el futuro y en la felicidad de Pedro, dijo con firmeza. Días después, Pedro fue dado de alta y regresó a casa con Mariana y Tiago. Isabel los acompañó hasta la puerta del apartamento, asegurándose de que todo estaba en orden y que Pedro tenía todo lo que necesitaba para continuar su recuperación en casa. Antes de despedirse, Tiago miró a Isabel, sus ojos llenos de emoción. Isabel, sé que hemos pasado por mucho y que hay muchas cosas que debemos resolver. Quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza y hacer las cosas bien, dijo con sinceridad. Isabel lo miró, sintiendo una mezcla de esperanza y cautela. Tiago, necesito tiempo para sanar y pensar en lo que es mejor para mí. Lo importante ahora es que Pedro esté bien. Vamos a tomarlo un día a la vez y ver cómo evolucionan las cosas, respondió, su voz firme pero comprensiva. Mariana se acercó y abrazó a Isabel. Gracias, Isabel. Eres una parte muy importante de nuestras vidas y siempre te estaremos agradecidos, dijo con lágrimas en los ojos. Isabel asintió, sintiéndose agradecida por el amor y el apoyo de la familia. Cuiden bien de Pedro y no duden en llamarme si necesitan algo, dijo antes de despedirse y dirigirse hacia su coche. Mientras conducía de regreso a casa, Isabel reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Sabía que tenía un camino por delante lleno de decisiones importantes, pero también sabía que había encontrado una nueva fuerza y determinación en sí misma. Con el tiempo, Isabel continuó dedicándose a su trabajo en el hospital, encontrando consuelo y propósito en su vocación. Aunque la relación con Tiago seguiría siendo un desafío, estaba decidida a tomarse el tiempo necesario para sanar y decidir qué era lo mejor para ella. Al llegar a casa, Isabel se sintió en paz. Sabía que había hecho todo lo posible por Pedro y su familia, y estaba lista para enfrentar su propio futuro con valentía y esperanza. Con el apoyo de sus amigos, colegas y la fuerza que había encontrado en sí misma, Isabel estaba preparada para cualquier cosa que la vida le presentara. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.